El triste desenlace de Ryan Fellows de Street Outlaws. Uno de los programas de automóviles más recientes de Discovery Channel tuvo un triste desenlace. Ryan Fellows tuvo un accidente a principios del mes de agosto durante la grabación del programa. Dejó a su familia totalmente sola, entre ellas una niña de tan solo 10 años. En este video te contaré un poco sobre su vida, su triste desenlace y lo que hay detrás de este programa. Carreras Prohibidas es el nombre para el mercado de Latinoamérica, pero para Estados Unidos apareció como Street Outlaws. Se trata de un programa de automóviles de carreras ilegales callejeras. Algunas veces se mostraban interacciones entre los conductores, conflictos, peleas y todo lo que sucede detrás de la pantalla. El programa comenzó a transmitirse en Discovery Channel en junio del 2013 y ha tenido un éxito relativamente normal. Ryan Fellows estaba en Street Outlaws Américas con los corredores más rápidos del país de Estados Unidos que compiten en diferentes ciudades. Siempre se trató de mostrar las carreras callejeras más intensas. Suena algo peligroso y claramente lo es. Hay muchos videos circulando en internet que cubren las lesiones graves que ocurrieron durante estas carreras callejeras. Pero por lo general, las cosas están configuradas para que la alta velocidad de las carreras sean lo más seguras posibles. Obviamente algunas veces no todo sale a la perfección y estos detalles que pueden pasar desapercibidos desencadenan tristes desenlaces. Esto es lo que sucedió con Ryan. ¿Quién era Ryan Fellows? ¿Cómo llegó al programa y qué legado dejó? Echémosle un vistazo más de cerca, lo que hizo en el programa y lo que puedes hacer actualmente para apoyar a su esposa e hijos. Ryan era muy reservado sobre su hogar y su vida familiar. Siempre trató de mantener su vida personal muy privada. Nació el 20 de noviembre de 1981. Al igual que los autos, también amaba el baloncesto, el ramo de las ventas y la publicidad. Era una persona muy extrovertida que siempre mostraba una gran energía a donde sea que vaya. Podría haberse llevado muy bien con Richard Rawlings, pero los dos nunca se conocieron. Su llegada a Street Outlaws o Carreras Prohibidas fue algo así como un misterio. La información de su llegada es muy ambigua en internet, aunque hay algunas primeras apariciones posibles de Ryan. Su episodio más conocido fue cuando apareció en un episodio del 2021 en el que condujo un Lamborghini Huracán. Durante este episodio le declaró su amor a las carreras callejeras. You want to bump in first, second? What you want to do? I mean, do you spool up and bump in and all that? Mine's quick. Mine's really quick, so I can just, I can come in first. La razón principal por la que conducía un Lamborghini fue porque perdió una carrera con un rival. Su oponente dijo que observó cómo es que el Lamborghini casi chocaba, pero Ryan lo mantuvo bajo control. Ryan también mencionó lo extraño que fue casi perder el control del automóvil. ¿Quieres saber más sobre este programa? Síguenos ahora mismo. La mayoría de los corredores callejeros son muy conscientes de los riesgos que conlleva este trabajo. Ryan Fellows definitivamente estaba entre ellos y durante el capítulo de Lamborghini detuvo su costoso vehículo en el último momento. A pesar de que muchos medios de comunicación lo describen como una estrella, pocas fuentes confiables tienen información detallada sobre lo que hizo en las calles más oscuras y secretas de Estados Unidos. La historia de este programa no es una historia en la que los mecánicos y los conductores tienen una pasión bien documentada por los vehículos desde su nacimiento, pero está claro que a los muchachos les encantaban los autos y se demostraba en el cuidado de sus vehículos y mantenimiento de los mismos. La falta de apariciones de Ryan no hace que su muerte sea menos lamentable. Ahora es el momento perfecto para hablar sobre lo que sucedió exactamente. Algunas palabras serán censuradas por la plataforma, pero espero que entiendas muy bien la idea. Discovery Channel estaba filmando el episodio más reciente de Carreras Prohibidas. El capítulo tuvo lugar en la ciudad más lujosa y con más fiesta de Estados Unidos, Las Vegas, Nevada. Esta carrera fue la número 8 de 9 competiciones. Todo iba muy bien hasta que el auto de los muchachos, un Nissan 240Z dorado, se salió de la carretera. El Nissan casi había llegado a la línea de la meta, pero lamentablemente los compañeros perdieron el control de su vehículo. Este automóvil rodó y se incendió. Los espectadores se apresuraron a sacar a los compañeros de la zona, pero no pudieron sacar a Ryan Fellows. Tristemente no lograron liberarlo a tiempo. Múltiples fuentes de noticias confirmaron que se fue de este mundo pocas horas después del accidente.
Tenía 41 años cuando ocurrió su triste desenlace en la mañana del domingo del 8 de agosto 2022. La filmación de Carreras Prohibidas se suspendió hasta nuevo aviso. Discovery Channel realizó una declaración en Twitter en donde mencionó que toda la familia de Street Outlaws estaba desconsolada por el percance que ocasionó el triste desenlace de Ryan. De igual forma, en este canal también mostramos nuestro más sentido pésame a los seres queridos de Ryan. Ryan Fellows dejó a una esposa. Su nombre es Elizabeth, con 2 hijos llamados Joshua y Olivia. Tanto su esposa como su hijo afirman que Ryan era un apasionado de los autos y un verdadero hombre de familia. Según Joshua, la prioridad de su padre siempre fue su familia. Al momento de que sucedió este percance, Joshua pensó que estaba en una terrible pesadilla porque estaba durmiendo en ese momento. Se quedó muy sorprendido, pero él quiere vivir de tal manera que su padre esté orgulloso. Hacer algo muy importante para convertirse en un hombre y cuidar de la familia que le queda. Por otra parte, su hermana Olivia tiene tan solo 10 años. No ha hecho ningún comentario al respecto, pero hablando sobre su ex esposa, Elizabeth pensó que el desenlace de su esposo era una broma de mal gusto por parte de la producción. Una vez que se dio cuenta de la verdad, se quedó en shock al saber que había perdido al amor de su vida. Mencionó que soltó su coraje hacia la pared y al parecer ya no quiere saber nada sobre automóviles, pues no quiere que su hijo se acerque a este mundo. Ryan le dio todo lo que quería a su esposa Elizabeth. Habían estado juntos durante casi 20 años y cabe señalar que Elizabeth recibió múltiples llamadas describiendo lo sucedido. No sabemos si Discovery publicará imágenes del percance o si agregará más detalles sobre este suceso, pero muchas organizaciones han creado métodos de donaciones con la finalidad de ayudar a la familia de Ryan. Una de ellas es por medio de la página legacy.com. También se creó GoFundMe, que tiene como objetivo llegar a $50,000. Al momento de hacer este video lleva poco más de $24,000. Si quieres mostrar tu apoyo, esta es una de las mejores maneras de hacerlo porque tu donación va directamente a la familia. Te dejaré un enlace en la descripción del video. Creo que preferiría correr con Dave, sería bueno. Sí, estuvo diciendo muchas Sí, no sé qué le dijo a José y Eso, fanfarrón. cuando mandé a Doc a su casa creo que le hice perder plata. Mañana tengo que volver a correr, por eso el auto tiene que estar listo hoy. Tengo posibilidades de llegar al primer lugar, solo hay que encontrar la afinación correcta y no patinar. ¿Qué les parece? Largo como un hijo. Largó rápido, pero se fue a la derecha. Sí, ahí puede verse. Aunque en este canal no hicimos mucho contenido sobre él, ni mucho menos realizamos contenido sobre carreras prohibidas, nunca olvidaremos cuando corrió un Lambo contra un camión. Le deseamos todo lo mejor a su familia y nuestro más sentido pésame por su pérdida. Si has llegado hasta este punto del video, quiero darte las infinitas gracias por ver este contenido. Y si te gustó, te invito a que pases a ver más videos nuestros sobre reality shows automovilísticos.